Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bendiciones para todos ustedes que se conectan con nosotros a través de distintas partes del mundo. Para mí es una gran bendición, es una gran oportunidad poder estarle transmitiendo a ustedes a través de estas transmisiones que hacemos de vez en cuando por las noches. Así que gracias por estar conectados con nosotros en esta noche de hoy y esperamos que sea de bastante bendición todo lo que vamos a transmitir hoy. Estaré tocando el tema de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Así que mis amados, tómense 3 segundos para compartir esta transmisión. Tómense 3 segundos para compartir esta transmisión. Usted que me está mirando, no importa de dónde me está mirando, vamos a compartir esta transmisión. Gloria al Señor. Vamos a compartir. Dígame también exactamente de qué parte del mundo nos está mirando y especialmente qué hora es donde nos está mirando. Dígame exactamente de qué parte del mundo nos miran. Denme un segundo que estoy transmitiendo. Perdón, estoy compartiendo la transmisión. Compartiendo la transmisión. Gloria al Señor. Dígame de qué parte del mundo nos está mirando específicamente. ¿Y qué hora es donde nos está mirando? ¿Qué hora es donde nos está mirando? Dígame de qué parte nos ve y qué hora es en el lugar donde usted nos mira. Desde México, dice Luis Rosa. Los demás, ¿desde dónde nos miran? Ok, mis amados, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con el tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos honra y te damos gloria a ti, papá, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Poner la música, mis amados. Porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres maravilloso, porque tú eres eterno, Señor. Porque estás haciendo cosas grandes en medio nuestro, Dios mío, especialmente bendiciéndonos con tu presencia, bendiciéndonos con tu paz y bendiciéndonos con tu luz, Espíritu de Dios. Te damos esa honra y te damos esa gloria y te damos a ti el honor, la majestad, la magnificencia, porque tú estás con nosotros, Señor, porque viniste aquí en medio nuestro para bendecirnos, para revelarte a nuestra vida, tu gran gracia, tu gran gloria, tu gran misericordia. Nos acompaña esta noche guiándonos, bendiciéndonos, Padre, de manera especial. Por eso hoy, Señor, te damos esa honra que solamente tú te mereces. Señor, esa acción de gracias que solamente tú te mereces, papá. Por eso te bendecimos y te honramos de manera muy especial en esta noche de hoy, Señor. Te decimos que tú eres santo, que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso y que tú eres eterno. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en medio nuestro esta noche, bendiciendo, restaurando, cambiando, trayendo luz y trayendo vida, Señor, en medio nuestro. Toda cautividad, todo cautiverio, en el nombre de Jesús
Jesús se seca, se destruye, se cancela. Irra mansoco torroboshendala, leprosiacandala paprashi. Si usted está ahí mirándome, dígame amén. Si usted está ahí conmigo, dígame amén. Empiece a dejar sus comentarios, empiece a dejar sus likes. Esta noche es el día que Dios ha predestinado para restaurarte. Esta noche es el día que Dios ha predestinado para bendecirte, para mostrarse a ti, para revelarte su gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret estamos declarando y estamos profetizando tiempos de restauración, tiempos de renovación. En el nombre poderoso de Jesús. Ikatore bashata ramamashendere, Ikatore mamansoto romoproshi akatandere beproshi. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén, diga yo soy libre. Aleluya, diga declaro mi liberación, yo soy libre, yo soy libre. Alguien comente, yo soy libre. Yo soy libre, declaro mi liberación, yo soy libre, yo soy libre, declaro mi liberación, estoy declarando mi liberación en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, este es el día de liberación, el día de cambio, el día de entrar en su presencia, en su gracia, en su majestad, en su misericordia. En esta hora estamos reprendiendo y estamos echando fuera toda turbación, todo pensamiento de preocupación en tu mente. A ti que me estás mirando, estoy profetizando tu liberación, estoy profetizando tu restauración. Alguien diga yo soy libre, alguien diga yo soy libre, alguien diga yo soy libre, libre en el nombre poderoso de Jesús. Libre en ese nombre que es sobre todo nombre. Libre en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, oramos por las mentes en esta hora. Oramos por los corazones en esta hora. Hay liberación para el pueblo. Hay liberación, hay liberación. Hay rompimiento, hay restauración. Hay tiempos de cambio en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido por fuerzas nuevas para aquellos que están, Señor, levantándose. Fuerzas nuevas para aquellos que están pasando por procesos. Fuerzas nuevas para aquellos que están pasando por momentos difíciles o por enfermedad o por deudas o por ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret estoy orando por fortaleza. A ti que me estás mirando, estoy orando al Padre por tu fortaleza. Estoy orando al Padre por tu fortaleza, por tu restauración, por tu liberación. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora vamos, declare, recibo fortaleza. Vamos, declare la palabra, recibo fortaleza en el nombre de Jesús. Recibo fortaleza en el nombre de Jesús. Recibo fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oro por tu restauración. Oro por la fortaleza de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, oro por la fortaleza del Señor. Oro por tu restauración. Alguien diga lo recibo. Alguien diga lo tomo. Esa palabra es mía. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cada persona que me está sintonizando en esta hora, que esté pasando por procesos, Señor, por momentos difíciles, por dificultades, yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor traiga restauración y traiga fuerzas nuevas. Aleluya. El gozo de Jehová desciende sobre ti. Un gozo sobrenatural, un gozo de contentamiento desciende sobre ti, te impacta y te alcanza. Viene contentamiento, viene paz, viene luz. Viene contentamiento, viene luz de Dios en el nombre de Jesús. El final de las tinieblas, ahora mismo lo estamos declarando. El final de toda oscuridad. El final de toda ansiedad, el final de toda turbación, lo estamos profetizando en esta hora. En el nombre de Jesús, el final de toda turbación, el final de toda intranquilidad, lo estamos declarando en el día de hoy. Luz de Dios y victoria para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dígame amén. Gloria a Jesús.
Alguien dígame amén. Gloria al Señor. Creemos en su victoria, creemos en su gracia, creemos en su paz, creemos en su luz y en su restauración. Gloria al Señor. Bendecimos cada persona que se ha conectado con nosotros en esta hora para recibir esta palabra. Hoy en el nombre del Señor yo sé que tu vida va a recibir restauración, va a recibir cambio, va a recibir, gloria al Señor, respuesta divina y muchas cosas que están esperando de parte del cielo. Aleluya, no te voy a decir que vienen hoy, que vienen mañana, pero en el nombre de Jesús aliento tu fe a seguir creyendo, aliento tu fe a seguir creyéndole al Señor. Vienen tiempos de victoria, vienen tiempos, es más, esos tiempos ya llegaron. Estás en victoria en el nombre de Jesús. Estás abocado a la manifestación de esa intervención divina que tanto estás esperando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, siento la presencia del Eterno diciéndote estas cosas. Aleluya. Y oro por tu fe a fin de que seas renovada, a fin de que seas restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Así que sígame diciendo amén, sígame diciendo amén. En lo que entramos en la enseñanza de esta noche, que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Aleluya, esta enseñanza, tengo muchos años estudiando, investigando acerca de ella, porque realmente es una parábola de mucha relevancia. La gente, por ejemplo, a veces estudia las parábolas y las estudia de manera superficial. Las parábolas siempre hay que estudiarlas de manera intrínseca, porque de hecho, escuche algo, hay parábolas que la gente piensa que solamente fueron metáforas e historias que Jesús usó, pero hay parábolas que fueron hechos reales. ¿Cómo cuáles, Ezequiel? La parábola del hombre rico y la parábola de Lázaro. Fue una historia de un hecho real. Los estudiosos últimamente, y según Miguel Sánchez Ávila, un paisano de Sandra Sayas, y algunos estudiosos, Miguel Sánchez Ávila, aunque la gente quiera decir que pentecostalismo, que sé yo qué, es un estudioso. Miguel Sánchez Ávila, el nieto de Gigi Ávila, ese gran hombre de Dios, es un gran estudioso y tiene un magistral libro llamado Fe para ser arrebatados, que es un libro excelente. Entonces, escritos de él, investigaciones de las que él ha hecho, la he estado revisando en los últimos días en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes. Y es extraordinario lo que este muchacho expone en esos libros y esas investigaciones. Y bueno, parte de lo que es en la doctrina del arrebatamiento y de lo que es Mateo 25, tengo años estudiando sobre esto y de parte del Señor sentí esta mañana anunciar mi enseñanza sobre lo que es Mateo 25. En cuanto a Mateo 24, que hay muchas personas que me han escrito que enseña de esto, y las profecías de Daniel y las profecías del Apocalipsis, tengo mis reservas en cuanto al Apocalipsis y en cuanto a algunas cosas, porque tanto Apocalipsis es un tema de escatología, que es la ciencia o la subciencia o la rama de la teología que estudia las profecías. Y tengo mis reservas en cuanto a hablar de las profecías bíblicas, porque yo no soy escatólogo. Los escatólogos son los que instrumentan las interpretaciones de las profecías bíblicas. Yo no soy escatólogo. Yo sencillamente reconozco hasta dónde yo llego. Podríamos algún día hablar de Apocalipsis de manera superficial, pero hay ciertas reglas de interpretación de las profecías bíblicas que se implementan a la hora de instrumentarlas. Pero yo no puedo meterme a hablar de profecías bíblicas cuando esa no es mi rama, y yo de profecías bíblicas conozco lo mismo que de viajar al espacio, a la luna. Nada. Así que no te quite el rango reconocer cuando no es tu área y reconocer tu ignorancia en cierto punto. Es uno igual de grande e igual de humilde cuando uno reconoce que no es su área. Así que el tema de Mateo 25 lo estudiaremos de manera en cuanto a la visión del rapto y a la relación con los últimos tiempos que tiene, no de manera escatológica. Así que empecemos de una vez nuestra enseñanza de hoy. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nótese que según la doctrina del rapto de la iglesia o del arrebatamiento, el esposo vendría siendo Cristo. Escuche esto, Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y con ellas juntamente en sus lámparas. Note el verso 4 que dice que las prudentes tomaron aceites en una vasija y aceite en su lámpara adentro. Escuche esto. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Nótese otra vez el verso 5 que dice, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Cabecearon las prudentes y cabecearon las insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras aceites. Nótese que en el verso 9 hay un diálogo entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Las prudentes las mandan a las insensatas a ir al grocery, como se diría en USA, o al colmado en Dominicana, o a hacer mercado en Colombia y Centroamérica y Chile. La mandan a hacer mercado de noche en un tiempo donde prácticamente eran nómadas los que vivían en esa época. O sea, a las 12 de la noche todo el mundo estaba durmiendo. Así que hay que ver hasta qué punto las prudentes eran prudentes. Si le dan este consejo, tiempo nómada, ¿quién iba a vender aceite de noche, de madrugada? Vamos a seguir analizando. Ok. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok. Esta parábola tiene una estrecha relación con la doctrina del arrebatamiento, que es una doctrina relativamente joven, llamada doctrina de rapto o de arrebatamiento, y es una doctrina que mayormente es abrazada por el pentecostalismo. Yo quiero saber si usted cree en el arrebatamiento. Yo en lo particular creo en el arrebatamiento, creo en el rapto de la iglesia y creo que Cristo viene. Si usted que me está mirando cree en el arrebatamiento, yo quiero que usted me diga, yo creo. Todos los que están ahí conmigo, viéndome, díganme, yo creo. Yo quiero saber exactamente quiénes creen y quiénes no creen. Si usted no cree, dígame, no creo. O sea, yo quiero saber el enfoque que le voy a dar a esta enseñanza de hoy y qué puntos voy a explicar y qué puntos no voy a explicar. Porque si todos los que estamos aquí creemos en el arrebatamiento, entonces hay ciertas cosas que me las voy a ahorrar. Si hay otros que no creen, hay ciertas cosas que las voy a explicar. Así que quiero que se me dividan los bandos. Quiero saber quiénes creen y quiero saber quiénes no creen. No para contienda. Yo no voy a contender con nadie. Solamente voy a explicar ciertas cosas acerca de esta doctrina. Quiero ver los que creen y quiero ver los que no creen. Aleluya. Dice Nayeli que ella cree. María cree. Sandra cree. Zaira cree. Amelis cree. Orlando cree. Luis dice que es el arrebatamiento. Bueno, ya empezamos por buen punto. Josué dice que él cree. El arrebatamiento, Luis, dice Patricia que ella cree. Elizabeth dice que ella cree. El arrebatamiento, Luis, es una profecía que existe dentro de la iglesia de Cristo, especialmente en el movimiento pentecostés.
El movimiento pentecostés abraza lo que es la doctrina del arrebatamiento, y como aquí somos toditos pentecostales, prácticamente todos, hemos abrazado la doctrina del arrebatamiento y creemos que Cristo viene por su iglesia. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento o en qué punto de la línea del tiempo profético, pero que Cristo volverá por su iglesia y nos arrebatará y nos salvará de no cruzar por un periodo que se llama la gran tribulación. Son temas apocalípticos y ya he aclarado que no soy apologista. Ok. Esta parábola tiene una estrecha relación con la doctrina del arrebatamiento, que es relativamente nueva. O sea, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina nueva, ya que es una doctrina abrazada por el pentecostalismo. Pastor, ¿por qué usted dice que el arrebatamiento es una doctrina nueva? Exacto, porque tiene 100 años. A diferencia de la predestinación, que es una doctrina planteada en su primogeneidad por Martín Lutero. Escuche esto. Cuando Martín Lutero y la gracia, la predestinación y la gracia, cuando Lutero está elaborando sus tesis, desde ahí es que nace el movimiento bautista y así por el estilo. Entonces Martín Lutero plantea lo que es la doctrina de la gracia. El término gracia es un término acuñado por Lutero. Esa doctrina de la gracia, que la ley fue abrogada, que la gracia es el tiempo actual. Si me van entendiendo, díganme amén. Esa doctrina de la gracia tiene más de 510 años. Escuche esto, 510 años. La doctrina del arrebatamiento tiene 100 años de existencia. La doctrina del arrebatamiento tiene 100 años de existencia. A diferencia de la doctrina de la gracia, de la preexistencia, de la predestinación, que tienen 500, 400, 300 años, el arrebatamiento es empezado a predicar por los pentecostales en Topeka, Kansas, 1901. En el 1901, en Estados Unidos, especialmente en Topeka, Kansas, empieza lo que es dirigido por William Seymour y William Parham, los dos llamados catalizadores del Pentecostés. William Seymour, William Parham empiezan a predicar el Pentecostés basados en Hechos capítulo 2. La palabra Pentecostés, ¿qué significa? Fiesta de cosechas. ¿De dónde nace el término? Era una fiesta que todos los años celebraban los judíos. Específicamente en el día de la celebración de la fiesta del Pentecostés, Hechos capítulo 2, es que desciende el Espíritu Santo y bautiza a los que estaban en el aposento alto. Como ese bautismo masivo aconteció el día de Pentecostés, entonces William Seymour y William Parham cogen el nombre de la fiesta, ese nombre, Pentecostés, fiesta de cosecha, y lo usan para llamar a este nuevo movimiento que ellos estaban creando. ¿En qué consistía este mover nuevo? Consistía en hablar lengua, en hacer milagros y en las manifestaciones que usted y yo conocemos. ¿Cuándo pasó eso? 1901 en Estados Unidos, Topeka, Kansas, calle Azusa Street. Calle Azusa Street. Ojo con esto. Este movimiento que nace en 1901 llamado Pentecostés, al cual muchos de nosotros pertenecemos, este movimiento abraza lo que es la doctrina del pentecostalismo y del rapto y la empieza a predicar y a masificar. De ahí entonces viene lo que es toda la creencia de lo que es el rapto. Pastor, ¿el rapto es bíblico, sí o no? Es una cuestión que solamente con leer la Biblia usted se da cuenta que la Biblia claramente está haciendo alusión a una venida de Cristo. Escuche esto, como tal lo expresa esta parábola del libro de Mateo capítulo 25. El problema es que no hay una claridad entre el rapto y la segunda venida de Cristo, donde empezará el milenio o la era mesiánica.
Entonces, ¿cuál es la discusión? La discusión es entre los adventistas, entre los bautistas, entre los arminianos, entre los luteranos y entre exactamente los wesleyanos. La discusión existe entre que si Mateo 25, que si Tesalonicenses y todas estas citas que hablan de un arrebatamiento están hablando de cuando Cristo venga a instaurar su reino mesiánico o su reino milenial. Entonces, cuando Él venga a la tierra, entonces serán recogidos y los muertos en Cristo vendrán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados para entonces entrar en este reino milenial. Los pentecostales planteamos que no, que hay un arrebatamiento primero y después entonces un reino milenial. Y ahí es que nace la discusión entre si el arrebatamiento es para recibir un cuerpo glorificado y penetrar a un reino milenial directo, o si es un arrebatamiento para ir al cielo, a lo que llamarán las bodas del Cordero por 7 años y después el reino milenial o la era mesiánica. Ahí nace la discusión. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Hay una segunda venida para un reino milenial y un arrebatamiento? ¿O hay sencillamente un reino milenial y ya? Yo he empezado una escuela de estudio bíblico integral. He empezado una escuela de estudio bíblico integral que cuesta $20 la inscripción y $20 mensual. Usted se hace el loco y se inscribe. Y usted entonces empieza a recibir todos estos temas poco a poco y punto por punto, porque mi interés es arrojar luz y entendimiento sin dogmas. Porque a mí no me importa que yo sea pentecostal o que yo sea lo que sea. Si la palabra de Dios dice una cosa, yo la voy a enseñar por encima de mi denominación. Si la palabra de Dios establece una cosa, aunque yo me busque par de enemigos que sean de mi corriente de pensamiento, yo la voy a enseñar, aunque no le guste a 2 o 3 gente. Hay gente que me dice, no, porque sé que alguien. No, espérese, yo la voy a enseñar. Si usted se mete en esta escuela y discutiremos estos asuntos de más relevancia en la interpretación bíblica, más poco a poco. El movimiento que nace en Topeka, Kansas, en los Estados Unidos en 1901, hace 100 años, ya hace más de 100 años, más o menos 115 años por ahí, o 120 años que nació el pentecostalismo. Estados Unidos, usted está ahí, dígame amén. En Estados Unidos en 1901, 110, 120 años atrás, propulsados por William Seymour y William Parham, los cuales fueron llamados los catalizadores del Pentecostés. Para conocer más sobre la doctrina del arrebatamiento y del pentecostalismo, les recomiendo leer 2 libros. Escuche esto. Si usted me está siguiendo, dígame amén. Les recomiendo leer 2 libros para que usted aprenda más sobre la doctrina del Pentecostés, su inicio y su raíz, y más sobre el arrebatamiento. El primer libro que les recomiendo leer es Libro Los Generales de Dios, tomo 1. Libro Los Generales de Dios, tomo 1. El libro Los Generales de Dios, tomo 1, escrito por Robert Liardon. Número 2. Les recomiendo estudiar o leer el libro Fe para ser arrebatados de Miguel Sánchez Ávila. Les recomiendo al escritor Miguel Sánchez Ávila con su magistral libro llamado Fe para ser arrebatados. Si usted se lee a Generales de Dios, a Robert Liardon, Generales de Dios, tomo 1, y Fe para ser arrebatados con Miguel Sánchez Ávila, usted va a adquirir un pensamiento más nutrido y más amplio sobre lo que es el pentecostalismo y sobre lo que es la doctrina del arrebatamiento. Así que si hasta ahí vamos bien, dígame amén. Si hasta ahí vamos bien, dígame amén. Dice Luis Rosas, el arrebatamiento es la segunda venida. Ahora mismo, Luis, no estamos en pregunta. Cuando yo termine, abro un espacio de 3 minutos para contestar preguntas.
Pero está de más destacar que los adventistas, bautistas, arminianos, calvinistas, luteranos y presbiterianos poseen otro tipo de interpretación sobre los textos en la Biblia alucidos al arrebatamiento, los cuales son usados por el Pentecostés en la Biblia para plantear y defender lo que es su doctrina y nuestra postura sobre el arrebatamiento. De manera que hoy enfocaremos esta parábola de las 10 vírgenes desde el punto de vista explicativo no escatológico. Amén. Empecemos por el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Número 1, el verso 1 enseña, número 1, la primera cosa a destacar es que según las costumbres cananeas se utilizaban las damas de honor para acompañar a las novias en la espera del esposo. Número 2, el término virgen en el hebreo es halma. Escuche esto. Número 2, el término virgen en el hebreo es halma, que significa puras y no necesariamente jóvenes que no hayan tenido relaciones sexuales, pero también tenían las características de ser jóvenes. Así que el término virgen en el hebreo no tiene nada que ver con no haber tenido relaciones sexuales, sino que es un término que se le dice halma, que significa una gente pura, de alma noble, en santidad, en el kadosh que Dios demanda, apartada del mal. Pero número 2, también tenían la característica de que tenían una cierta edad. Me parece que no podían pasar de los 25 años de edad. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos será semejante en el último tiempo a 10 vírgenes. Está dando claras manifestaciones de lo que será un avivamiento en la parte joven de la población en la iglesia. Escuche ciencia en el día de hoy. Jesús a través de esta parábola está profetizando un avivamiento en los jóvenes dentro de la iglesia. Y yo siento a Dios profetizando esto. Jesús dice, para el fin del tiempo, para los últimos tiempos, el reino será como 10 vírgenes. Las vírgenes eran muchachas santas que no pasaban de los 25. Y dice, y serán 10 y se reunirán a esperar al esposo. Jesús está profetizando que lo que va a caracterizar a la iglesia del último tiempo será una generación de jóvenes, dice el Señor, entre los 17, 25, por ahí más o menos, y se va a despertar una manifestación, se va a despertar un grupo de jóvenes, una juventud con sus lámparas con aceite y con sus lámparas encendidas a esperar al esposo. ¿Sabe lo que significa esto? Que yo en el día de hoy voy a aplicar esta palabra y a declararla sobre tus, que basta ya con este internet, sobre tus generaciones, sobre tus nietos, sobre tus hijos, sobre tus sobrinos, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como esta palabra establece que estas jóvenes prudentes se levantaron, así se levantan tus hijos, así se levantan tus nietos, así se levanta la generación del último vino y del último tiempo, la cual está predicha por Mateo 25. En el nombre poderoso de Jesús se levantan tus nietos, se levanta tu familia en el nombre de Jesús. Esta parábola en su verso 1 dice explícitamente que tus descendencias no serán para la delincuencia o para la homosexualidad, o no serán tampoco para el pecado, sino que serán jóvenes prudentes con lámparas encendidas. Se le encienden las lámparas a tus generaciones, se le encienden las lámparas a tu descendencia, se le encienden las lámparas a tus nietos. Reprendemos y cancelamos toda palabra contraria dicha contra tu descendencia y declaramos que serán de los que están esperando al esposo con las lámparas encendidas en el nombre poderoso de Jesús. Si usted cree esta palabra, dígame amén. Si usted cree esta palabra, dígame amén. Si usted la cree y la recibe, dígame amén. Diga, mi descendencia es parte de los que esperan al esposo. Mi descendencia es parte de los que esperan al esposo. Y no solamente Jesucristo profetizó este avivamiento de jóvenes,
sino que Jesucristo, escuche esto, está llevando la misma línea de Joel el profeta. Joel el profeta dice que los jóvenes soñarían sueños y los ancianos verían visiones. Siempre para los últimos tiempos, tanto Joel como Jesucristo profetizaron de este resurgir de la juventud. Esto es profético y esto es serio. Jesucristo como Joel profetizaron este resurgir de la juventud para el último tiempo. Por eso a mí me indigna ver la gente rancia. Me indigna ver la gente rancia dentro de los templos, señalando a la juventud, acusando a los jóvenes, que mundano, que esto, que aquello. Escuche lo que le voy a decir. Si a usted le molesta ver los jóvenes ministrando, ver los jóvenes predicando, ver los jóvenes llevando el evangelio y los acusa de inmaduro y los señala, usted tiene el espíritu del anticristo. Usted tiene el espíritu del anticristo. Escuche ciencia en el día de hoy. Porque si Cristo profetizó esta activación de los jóvenes para el último tiempo, y a usted le molesta que los jóvenes o canten rap o tengan temas urbanos en la iglesia o prediquen el evangelio de una manera juvenil, si a usted estas cosas le molestan, el espíritu del anticristo habita en ti. Porque esto es una profecía mesiánica. Usted es el anti-Mashiach. Usted gócese, usted alégrese, usted baile, usted brinque cuando vea jóvenes llevando el evangelio, cuando vea jóvenes predicando, cuando vean jóvenes, aleluya, como las 5 vírgenes sensatas llevando las lámparas de aceites encendidas a aquellos donde solamente habitan en tinieblas. Escuche ciencia en el día de hoy. Usted, su llamado tiene que ser orar por la restauración de los jóvenes. Si usted ve a un joven cristiano un poco débil o flaqueando, aconséjelo, guíelo, bendígalo, encamínelo, sea como un padre, sea como un consejero, porque ni usted, ni nadie, ni ese espíritu anti-Mashiach, anticristo, podrá impedir la manifestación y el cumplimiento de esta profecía que el mismo Mashiach con sus labios decretó. Dijo: para los últimos tiempos el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Escuche esto. Recuérdese la costumbre cananea. Las vírgenes eran entre los 17 a los 25. Pura generación jóvenes. Escuche esto. Y dijo: y serían almas vírgenes. O sea, apartados para Dios, de corazones santos. Por eso esta parábola se está cumpliendo ya. Veo jóvenes predicando por las esquinas, en las redes, de una manera diferente, de una manera extraordinaria. Yo mismo tengo mis 27 también, así que todo el que se sienta joven, diga amén, gloria al Señor. Diga amén. No importa que tenga unas cuantas canas, unas cuantas arrugas, viejo está el diablo. Diga amén y reciba un espíritu joven, vivificado en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén. Alguien diga amén en esta hora. Verso 2. El verso 2, el verso 3 y el verso 4 de la parábola de las vírgenes dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Número 1, las vírgenes eran 10. El número 10 es un sinónimo de preservación. Es un sinónimo de kadosh, lo que significa que nadie podrá esperar al esposo si no se preserva y se guarda para Yahweh. Las vírgenes eran 10. O sea, Dios te da muchas bendiciones, Dios te prospera económicamente, pero la única cosa que Dios te pide es el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es el derecho de autor del que produjo la bendición en tu vida. De manera que el diezmo, que el 10 es un sinónimo, escuche esto, de preservación, de apartado para el Señor. Y exactamente las vírgenes eran 10, o sea, eran apartadas para el Señor. Dios podía decir: eran 12 vírgenes, eran 20
vírgenes, eran 15 vírgenes, no, 10. El término 10 es un sinónimo de diezmo, la décima parte. Repito, el diezmo es el derecho de autor del que produce la bendición de Dios en tu vida. El diezmo es la firma. Lo que esto significa es que cuando Dios te bendice y sacas tu diezmo, estás diciendo en agradecimiento a aquel que me bendijo. O sea, si son 10 vírgenes, el 10 es un sinónimo en la mística de preservación, en la mística hebrea, preservación, la firma del eterno, del derecho de autor. Lo que significa que las vírgenes eran un elemento preservado para esperar al esposo. Eran un elemento apartado, y la palabra apartado en el hebreo se dice kadosh, que significa santificado, que significa apartado, o que significa dedicado a Dios, o que significa vivir para el Señor. El segundo término de la generación que espere al esposo, número 2, tiene que ser una generación apartada para el Señor. En el hebreo se le llama esto kadosh. En uno de los concilios de la Iglesia Católica, el término kadosh era utilizado para enseñar la Torá hasta el 1300. En el 1300, en un concilio que se hizo, se borró la palabra de la Biblia kadosh y se empezó a usar la palabra santidad. El problema es que conceptualmente la palabra santidad es muy pobre lingüísticamente para compararla a la palabra kadosh. Santidad significa ausencia de pecado. Kadosh significa un sinnúmero de cosas que tienen que ver en cómo yo vivo para el Dios al cual yo le sirvo. Así que Dios te está llamando a entrar en lo que es el poder de la mística del 10, entrar en el kadosh, a apartarte para el Señor, a vivir para el Señor. Pastor, ¿cuál es el concepto que tiene usted de vivir para Dios o el concepto santidad? El concepto santidad que yo predico es el concepto bíblico kadosh, apartarse para Dios. Es que las ofertas están delante de mí, pero yo tengo un Señor que me dice que esperen su bendición, porque las ofertas pueden tentarte, pero su bendición va a prosperarte. El término kadosh que yo manejo es que tú puedes ver el hombre o la mujer que más te guste, pero cuando tú sabes que Dios tiene para ti tu alma gemela, tú no andas arrastrándote y ensuciándote con cualquier disparate que te haga sonrisa bonita. Tú estás esperando tu tof. Todo el que estudia conmigo sabe que el término tof es la palabra que usan los hebreos para hablar de pareja, significa zapato. O sea, todo el que esté esperando su tof, está esperando el par de sus zapatos. Y un zapato y otro se parecen porque son del mismo color, hechos por la misma fábrica, tienen el mismo diseño y hechos en el mismo lugar. O sea, a quien Dios te tiene es idéntico a ti, se parece a ti, compagina contigo, conecta contigo. Y es exactamente lo que tú estás necesitando para estar completo. Ser apartado para Dios, estar en el poder de la mística del 10, ser un diezmo para Dios, habitar en el kadosh del Eterno, apartado para Él, es dejar todo atrás por basura si es necesario cuando hay que seguir a Dios. El problema mío y de la mayoría de los evangélicos actuales, que son muy santos y muy tremendos en pureza, hasta que se le hace una oferta. Y no es que sean santos, es que no le han ofrecido la cantidad de dinero que los mueve. Entonces, si tu santidad es negociable y si tu santidad tiene un precio, entonces usted no es santo ni está en el kadosh. Así que la segunda característica de la generación que espera al esposo es una generación apartada. Es una generación apartada. Alguien en estos días me hizo una oferta para la televisión secular. Alguien me hace una oferta en estos días para la televisión secular y para unos programas seculares. Y yo le pregunté qué se hace en los programas. Bueno, salen algunos desnudos, hay mujeres bailando en ropa que parece interior, hay esto, hay aquello. Y le dije, ahórratelo porque tengo otros planes con mi vida. Pero ¿y cómo así? Si este es el sueño de todo joven, no el mío. Porque yo tengo un concepto diferente de la vida, porque yo entendí que yo soy kadoshim, que yo estoy apartado para el Señor y que yo sirvo a un propósito más elevado que dinero, que fama y reputación.
Entonces, cuando usted entiende este punto de las parábolas de las vírgenes, entonces entiende que lo más importante en esta vida es vivir para Dios. Es vivir para Dios. Vamos a seguir profundizando en esta parábola. Dice el verso 5, se dividían en cinco prudentes y 5 insensatas, pero lo que dividía a las prudentes y a las insensatas era que las prudentes tomaron consigo aceite en una reserva llamada vasijas. Escuche esto. Lo que dividía a las prudentes y lo que dividía a las insensatas no era que las insensatas estaban en pecado, no. No era que las prudentes eran más santas, no. Dice que eran 10 vírgenes. Recuérdese que el término virgen es halma, que significa puro. O sea, todas eran puras. Ahí nadie estaba en pecado. Nadie estaba en pecado. Eran 10 vírgenes. Y recuerden, así mismo es María, así mismo es. Muchísimas gracias. Y recuérdense, mis amados, que eran 10 vírgenes. Recuérdense que dijimos al principio que el término virgen en hebreo es halma, que significa puro. O sea, las 10 eran puras. A diferencia de la interpretación que le hemos dado a este concepto de la parábola de las vírgenes en Mateo 25, que pensamos que las insensatas estaban en pecado, que eran unas pecadoras, que eran unas adúlteras, que eran esto, y asociamos a las insensatas con todo el que es un evangélico de la secreta. No, eran 10 vírgenes, escuche esto, eran 10 halma, eran 10 espíritus puros, las 10. Pero ¿cuál era la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Si no era el pecado y estaban las 10 en santidad, en Kadoshin, ¿cuál era la diferencia? Dice que las prudentes tomaron aceites en la lámpara y aceite en una vasija, en una reserva. Pero las insensatas tomaron aceite únicamente en el depósito de su lámpara. ¿Y qué pasó aquí? Diga conmigo lógica. Se están acercando unos tiempos proféticos donde todo el que camina en la lógica no va a poder recibir el cumplimiento de Dios para su vida. ¿Alguien dice amén? Se están acercando unos tiempos donde todo el que ande en la lógica, que no se meta a lo sobrenatural, al mundo Zoh, al mundo de lo espiritual, de lo eterno, el que esté muy conectado al mundo Peshá, al mundo físico, va a perderse de muchísimas cosas grandes y poderosas que Dios está trayendo. La única razón por la cual las insensatas no tomaron aceites aparte en sus vasijas de reserva fue porque era un asunto de lógica. Dice que el esposo llegó a la medianoche. Escuche esto en el día de hoy. Dice que el esposo llegó a la medianoche. No estamos hablando de tiempos modernos. No había carretera. Los caminos eran caminos vecinales, malos, oscuros. No había lámparas en la carretera. No había caminos asfaltados. No habían carros. No habían autobuses. No, nada. Así que después de las 7 de la noche, el que llegó ya no va a llegar. Era un peligro transitar de noche, como un novio que se iba a casar, iba a atravesar un camino larguísimo y de noche. Nadie viajaba de noche. Era imposible, la gente se podía matar o perder o derricarse por un barranco. Así que los visitantes, según la costumbre, se esperaban hasta las 7 de la noche, que era la hora de la noche donde había un poquito más de claridad, excepto por los solsticos. Escuche esto, que esto es profundo. Así que las insensatas dijeron: con este aceite que tenemos en el depósito de nuestra lámpara es suficiente, porque si son las 7 y él no llegó, ya no viene. Es un asunto de lógica. Las prudentes parecían tontas o parecían estúpidas porque aún después de las 7 de la noche, ya era casi la medianoche, y dicen ellas: no, espérense, hay que tener aceite en la lámpara y aceite en la reserva, en la vasija, porque si el novio llega, esta fiesta va a ser hasta que amanezca.
hasta el amanecer. Así que hay que tener suficiente aceite para la fiesta que se va a armar esta noche. Las insensatas, quizás cuchuchando entre ellas, chismeando. Estas 5 están como locas. Estas 5 son una fanática. Estas 5 todos lo creen. Estas 5 son unas tontas. Estas 5, mira, ve lo oscuro que está. Nadie viaja de noche. No hay luz en el camino. Hay unas tinieblas terribles en el camino. Y mira estas 2, dice que aceite de reserva en las vasijas. Pero será esperar a quién, yo no será porque ya es demasiado de noche. Ese novio no viene. Lógica. A las insensatas las mató la lógica. A las insensatas las mató la lógica. A las prudentes las ayudó la fe. Entonces, no había pecado entre las 10. Había un asunto de fe y había un asunto de lógica. Las prudentes creían que él podía llegar. Las insensatas lógicamente sacaron la conclusión de que nadie iba a llegar. Entonces, esto nos da un punto importante. En estos últimos tiempos, todo el que se esté guiando y rigiendo por la lógica va a perder los kairos y los tiempos y los momentos que Dios está trayendo en estos últimos tiempos. El problema de muchos de nosotros es que sacamos demasiados cálculos. El problema de muchos de nosotros es que sacamos demasiadas cuentas. El problema de muchos de nosotros es que nos regimos demasiado por lo que se ve, por lo que puede ser, por la suposición, por la filosofía, por la medicina convencional, por esto. Tienes que romper esa mente lógica. Esa mente lógica tienes que romperla en el nombre poderoso de Jesús. Suelta un poco la lógica, ponte un poco loco en el espíritu, agrégale un poco de locura en el espíritu a tu vida espiritual. Pon aceite en la vasija, pon aceite en la lámpara, pon aceite aquí, pon aceite allá, busca vasijas prestadas, busca toda la vasija que tú puedas y déjalas que se llenen, no te estés mezclando mucho con gente lógica. Hay cosas que Dios te va a decir en estos últimos tiempos que van a contradecir totalmente lo que la gente te está diciendo. Te vas a encontrar con muchos lógicos que te van a decir: no le pongas aceite a la vasija, ya con el de la lámpara es suficiente, no ore tanto, no estudie tanto, no busques tanto a Dios. ¿Qué es lo que tanto lee? ¿Qué es lo que tanto investiga? No le hagas caso a los insensatos lógicos. Mantén tu fe intacta, mantén tu fe intacta, mantén tu espíritu intacto, mantén tu búsqueda intacta, mantén tu pasión intacta, mantén todas tus vasijas llenas de aceite, mantente llenándote, mantente reservando, mantente en búsqueda, mantente en oración, mantente en lectura, mantente en estudio. Sigue fluyendo en lo que no es lógico. Muchos lógicos se van a quedar esperando mientras tú vas a entrar a las bodas con el esposo, a disfrutar de todas las promesas que Dios te está dando. Dígame amén. Y catoreba socoto roboshe cataramashendere. Y prosocoto roboshe cataramashete rebeproshe presria. Escuche lo que le voy a decir en esta hora. Dios no está llamando a locos. Dios no está llamando a locos como mucha gente diciendo que hay que estar loco. No, espérate. Dios está llamando a gente de fe. Loco es cualquiera. Un hombre y una mujer de fe hay pocos. Dios está llamando a gente de fe porque la fe sabe lo que está mirando. La fe sabe lo que está persiguiendo. La fe sabe en lo que está enfocada. La fe sabe a quién le está creyendo. Los lógicos sacan cálculos. La gente de fe van por lo que Dios le ha dicho. Hay proyectos y hay cosas grandes que Dios te prometió. Y hay milagros de lo que Dios te habló. Que si se lo cuentas a un lógico no te va a creer. Que si se lo cuentas a una persona común no te va a creer. Mantente enfocado en lo que Dios te dijo. Si se te dijo que el esposo viene, no importa si se hizo oscuro, no importa si es medianoche, manténgase enfocado en lo que Dios le habló. Gloria al Señor. El verso 5, el verso 6 y el verso 7 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No solamente